Hola, Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento la escuchen, pero bueno, buenas eh, noches, sí, buenas buenas noches. noches. Pues bueno, bienvenidos a Voces Voces de de Hades, Hades. el programa de misterio y paranormal favorito de todo México. Y próximamente en Latinoamérica, claro que sí. Claro que sí. De hecho, no, ya se vienen cositas. Uy, se vienen cositas que ni yo sé. Sí, se aproximan situaciones. Ah, sí, sí, ya sé a qué refieres, sí. No, sí, sí, se aproxima un caso ahí muy, muy bueno, pero bueno, no hay que spoilear por No, ahorita. no, no. Sin spoilers, por favor, porque luego Ajá, pierdo rating. ajá, ya será para después. Así Pero bueno, es. pero en lo que llega ese esperado capítulo que estoy seguro que les va a perturbar, gustar y muchas cosas más. Eh, Hoy vamos a hablar de cierto tema sobre, bueno, pues ya saben, hay diversos fenómenos paranormales en el mundo, ¿no? O bueno, se creen diversos fenómenos paranormales. Y lo que queremos hablar hoy es, pues, una especie de experimentos que han tratado de explicar ciertos fenómenos em, de diferente tipo. O sea, no solamente de fantasmas o algo así, sino de diferentes situaciones. Y pues en eso nos estaremos entrando el día de hoy. Em, yo les tengo unos dos experimentos más un plus que, bueno, no voy a adelantar. Más adelante les explicaré de qué es el otro, pero también es algo muy interesante. Y bueno, Bastet también les tiene algo preparado el día de hoy, ¿no? Así es. Yo por mi parte también tengo algunos experimentos que me llamaron la atención porque, si ustedes recuerdan, parte de mi personalidad secreta es que soy psicóloga. Entonces, hay muchos de estos experimentos que se explican desde el área de la psicología o de algunas de sus ramas, como la neuropsicología. Y pues la verdad es que es información bastante interesante, así que si les gustan estos temas, yo creo que este capítulo va a estar padre. Son temas que, claro que los vamos a tocar como con esta apertura, ¿no? De que puede o no puede ser, pero igual está divertido o interesante como el conocer las perspectivas de las personas que ya los han intentado y qué resultados han tenido. Así es, y muchos bueno, de estos experimentos podrían entrar en el campo de la parapsicología. Eh, no sé si has escuchado tú de eso, como psicóloga que eres. Fíjate que justo estaba platicando con alguien de este capítulo que íbamos a grabar. Claramente le dije que si quiere conocer todo, tiene que escucharlo. Sí, claro. Pero, sí, claro. Pero justamente le platicaba que cuando yo estudiaba la carrera, creo que el área de la parapsicología nunca estuvo presente. Ni siquiera se tocó como como una corriente que a lo mejor no es científica o no está dentro de nuestro campo de estudios, pero viene de la psicología, ¿no? Entonces, a mí se me hace como muy interesante justamente cómo es que todos estos experimentos pues surgen de esa rama. Yo nunca la estudié honestamente en mi transcurso académico, creo que sería la palabra, o en mi recorrido, estábamos más enfocados como a cuestiones de la psicología clínica o la cuestión educativa, pero la parapsicología nunca estuvo presente. Aunque les voy a platicar una experiencia también, ese es un plus que traigo sobre algo que es un poquito cercano y que eso sí estuvo presente en mi formación. Muy bien, y de eso hablarás más adelante, ¿verdad? Es correcto. Interesante. Sí, entonces, pues bueno, para empezar,
hablar un poco de la parapsicología, pues está definida como una pseudociencia, más que nada. ¿Por qué? Porque carece como de un método científico que sea aceptado de forma general, ¿no? Y tampoco aporta pruebas de tipo científico sobre sus descubrimientos. Pero lo que trata de estudiar, de descubrir la parapsicología, son los diferentes fenómenos de la naturaleza eh, y en el ámbito paranormal. Entonces, unos ejemplos de esto podría ser como la telepatía, la clarividencia, el telequinesis o incluso las apariciones, ¿no? De fantasmas u otras entidades. Eh, y bueno, en eso se resume un poco la parapsicología y los que trabajan en este campo se conocen como parapsicólogos. Pero cabe decir que al menos los experimentos, los dos que yo traigo, de los que les voy a hablar, no fueron hechos por parapsicólogos. Eh, pero dichos experimentos, como abordan temas sobrenaturales, pues por eso decía que podría bien considerarse parte de la parapsicología. Eh, pero bueno, hay que empezar por el primero, que se llama el experimento de Philip. ¿Y de qué fue este experimento? Pues bueno, se hizo en Canadá en el año 1972, bajo la dirección de bueno, el que creó esto fue un doctor llamado Alan Robert George, que era un matemático y genetista de gran prestigio. Y él, a pesar de ser científico, pues creía en los fenómenos paranormales. Por eso decía que este experimento no fue hecho por un parapsicólogo, sino pues sí fue por alguien, o bueno, un matemático. Entonces, pero su experimento, la naturaleza, pues sí es de la parapsicología. Y lo que él trataba de demostrar con este experimento era que él creía que los fantasmas eran una creación de la mente humana. O sea, solo existen porque nosotros los inventamos. Y no me refiero a que, o sea, que en la ficción existan, porque obviamente en la ficción existen porque nosotros los inventamos, ¿no? Pero él habla más que nada que los entes, los reales, digamos, como conocidos como fantasmas, nacieron gracias a nuestra mente. Entonces, pues para probar esto hizo este experimento junto con otras personas de las que estaban su esposa, una mujer que era una presidenta de una organización eh, que promueve a personas de elevado coeficiente intelectual. También estaba un diseñador industrial, su esposa, ingeniero de calefacción y bueno, entre otras personas más. Ninguno de ellas era parapsicólogo tampoco, ni un medium, ni nada por el estilo. Solamente tenían diferentes profesiones. Entonces, como se empezó este experimento, bueno, sí, su equipo trató de crear un personaje de ficción. Entonces, y no solamente así, digámoslo, ponerle el nombre y ya, sino darle también un trasfondo, una historia y de cómo murió. O sea, una historia, pues bien ya contada, pero también de forma deliberada, en la historia metieron contradicciones. Y el personaje de esta historia lo nombraron Philip Aylesford, por eso se llama el experimento de Philip, que supuestamente, bueno, a la historia que inventaron, era un hombre que había nacido en Inglaterra en 1624, un militar que fue nombrado caballero a los 16 años. Entonces, también incluso, pues los miembros de este experimento hicieron un retrato de él, pues para darle más, incluso más realismo, ¿no? Y dijeron que este hombre, Philip, se había casado con una mujer llamada Dorotea, que era hija de un noble, pero que era una persona muy fría. Y pues Philip dijeron que había participado en la Guerra Civil Inglesa y también había sido un espía.
y que el matrimonio de Philip era muy infeliz. La pasaba mal. Y bueno, un día Philip iba pasando por un campamento gitano y vio a una joven que le pareció hermosa y se enamoró de ella. Entonces empezaba una aventura. Y bueno, con el tiempo, su esposa se enteró de este romance. Entonces, como mencioné, pues su esposa era la hija de un noble, entonces tenía poder. Entonces, como la joven, bueno, la joven de quien se enamoró Philip, como dijeron una gitana, pues la esposa se quiso vengar acusándola de brujería y pues la chica fue pues condenada a morir en la hoguera. Entonces, Philip no hizo nada, no tuvo suficiente valor para defenderla. Y esto le remordió la conciencia y pues al final llevó a que él se suicidara. Pues por todo el remordimiento, ¿no? Y bueno, esa fue la historia que inventaron de Philip. Eh, Hasta aquí, ¿cómo la ves? Gran historia, la verdad. Creo que tiene como muchos elementos que podrían estar en estas historias de fantasmas, ¿no? Como que hubo justamente una muerte, no sé si injusta, por este falso acusamiento de Pues sí, brujería, sí fue injusta porque no o había hecho nada. verdadero, no sabemos, porque qué tal que si era bruja, Bueno, donde sí. también hubo traición, ¿no? O sea, creo que es, bueno, se quita la vida también esta persona y creo yo que tiene como bastantes elementos para que tú puedas decir, es un alma que va a estar en pena porque hay remordimiento de conciencia, porque Ujú, él tomó su propia vida y demás. Entonces, creo que hasta el momento es bastante creíble ujú. y quiero esperarme un poco más para dar más comentarios, pero de momento a mí se me hace una historia que encaja con un perfil de se me va a aparecer porque no está en paz. Sí, una historia tal cual que podrías ver en un libro, una película. Y bueno, ya una vez establecida esta historia que les conté, pues ya en septiembre fue cuando comenzaron con sus sesiones espiritistas. Y este grupo trataba de invocar al fantasma de Philip. Se concentraban para que se manifestara, pero en realidad no lo lograron durante un año. Entonces alguien sugirió que pues hicieran estas sesiones ya con la luz apagada para crear más atmósfera y eso, porque pues había visto que en este tipo de sesiones se creaba estos ambientes, ¿no? Para más atmósfera y que fuera más fácil la comunicación. Entonces pues así también lo decidieron hacer ellos. Y fue entonces cuando las cosas cambiaron porque algunos de ellos empezaron a sentir una presencia en la habitación, luego ráfagas de viento y susurros. Incluso también escucharon golpes sobre la mesa donde estaban ellos y, bueno, trataron de comunicarse con esa presencia. Al final, pues sí, surgió unos golpes y se estableció que un golpe era para sí y dos golpes eran para no. Y desde entonces, pues los fenómenos siguieron. También notaron que había movimientos de objetos, que la mesa donde se hacían las sesiones, pues se elevaba un poco, se movía sin que nadie lo hiciera, que las luces se apagaban y se encendían. Y pues dicen que grabaron, esto se tienen grabaciones, pero no se ha visto nunca una grabación de esto. Pero existe un documental justamente de este experimento. Y en ese documental hay una parte donde está pues el grupo llamándole a Philip. Y están todos con la mano en... Igual lo pueden buscar en YouTube, de hecho, está ahí. Están todos con una mano en la mesa, una o dos manos en la mesa, sí, pero no, o sea, solamente las puntas de sus dedos, y entonces empiezan a convocarlo y todo, y con el tiempo la mesa se empieza a mover hasta que después acaba ladeándose, y pues se cae la mesa. Cuando vi este video, pues sí me pareció así como, pues wow, ¿no? ¿Cómo está pasando esto? ¿Será que sí es cierto? Aunque después también
como buscando opiniones de otras personas en los comentarios del video, también noté ciertos movimientos raros de la mano de unas personas que también podrían dar lugar a que la misma mesa, bueno, por estos movimientos se cayera o se moviera. Entonces, pues está la duda. Yo la verdad diría que sí lo hicieron ellos, sí movieron ellos la mesa. Eh, pero pues igual no deja de ser un video interesante. Em, Igual esto, otros grupos trataban de replicar también este experimento, em, de crear seres con, pues igual, ¿no? De la misma forma. De hecho, esto recuerda un poco a otra clase de entes que se denominan tulpa, que es como, es parecido a un amigo imaginario, pero este ente tiene su voluntad y su propia opinión, o sea, tiene más autonomía. Y este concepto está presente en el budismo. Entonces, pues sí, podría decirse que ellos crearon un tulpa. Y como dije, eso también se replicó en otras personas, lo intentaron hacer. Y algunos de ellos, pues creo que había uno que crearon a una chica llamada Lilith, que también, o sea, pudieron sentir pues presencia, movimiento de objetos, pero a fin de cuentas, así como tal, evidencia en video, pues nada más está la que se encuentra en ese documental. Más de eso no hay videos, ni tampoco yo encontré más de esto. Y pues bueno, ese fue el experimento Philip. A fin de cuentas, pues sí dudan de su veracidad las personas en el campo científico y en el no campo científico también. Pero pues si lo quieren checar el video, como dije, está en YouTube. Es un documental que dura como 48 minutos. Está en inglés, pero si nada más quieren ver esa parte, pues está como a la mitad del documental, tal cual. Y pues bueno, ¿qué tal? ¿Qué te pareció este primer experimento? Me parece interesante y no me pude sacar de la mente cuando dijiste un golpe significa sí, dos golpes significan no. Pensé en la escena del Chavo del Ocho, cuando ¿Cuál de están todas? Satanás, ¿y cuál creo que más? están con Bueno. la bruja del 71 y están todos justo así como alrededor de una mesa y Ah, sí, recuerdo que era cierto. algo similar, Sí, los sí, sí. golpes. Fue cuando pensé, entonces, Chespirito estaba intentando recrear el experimento Philip. No, pues de hecho está como presente en muchos lados, ¿no? Esto de los golpes. Sí, o sea, incluso me parece como súper estereotipado el hecho de que sea una mesa. No perdí ahí el detalle si era circular, pero según yo sí, No, no dije nada, nomás ¿no? dijiste una mesa. Ujú. Bueno, supongamos que se me hace un poco estereotipado, ¿no? Que es estar alrededor de la mesa. Se me hizo interesante cómo es que al momento de apagar la luz, que normalmente nosotros asociamos que lo paranormal está presente cuando la luz está apagada, ¿no? Incluso cuando sientes un poco de miedo, lo primero es como hay prender la luz para ver cómo está. Creo que eso pudo haber sugestionado un poco al equipo y también el que ya venían con bastante tiempo trabajando, buscando una respuesta. Se me hace interesante, obviamente, desde el plano como de lo lógico, podría llamarse, de lo científico. Aún así, yo sigo pensando que hay algo más allá, pero al menos en este experimento sí me queda claro que mucho de lo que en algunas ocasiones consideramos paranormal puede llegar a ser sugestión. No sé si tengas tú esta misma conclusión o percepción. Sí, de hecho, de lo que voy a hablar ahora justamente tiene que ver con la sugestión. Pero antes, bueno, antes de terminar con este tema, los que estaban implicados en este experimento dijeron que sintieron cierta, pues, cercanía a Philip, como, igual como que sintieron más unión en su grupo gracias a esto. Entonces, puede que no sea real, pero supongo que para ellos sí lo fue. No lo sé. O sea, o tal vez estén conscientes de que estaban mintiendo, si es que estaban mintiendo, pero si no, tal vez de verdad se lo creyeron por la sugestión, como dices.
Y es que hay algo que es súper mágico y es la sugestión colectiva. O sea, de verdad, recuerdo mucho yo en mis clases de psicología social, sobre todo, que muchas veces es muy fácil contagiar a un grupo de cierto estado emocional, ¿no? O convencer a alguien de que sucedió algo sin que eso realmente haya sucedido, ¿no? Pero nuestra memoria muchas veces también es muy maleable y pueden llegar a implantarte recuerdos, o sea, es muy interesante el campo de estudio en ese tipo de áreas y me hace pensar en esto, ¿no? Sugestiones colectivas o, o lo que te digo, o sea, que de pronto estaban ya tan involucrados en este proyecto o en esta tarea que estaban realizando que empezó a ser real para ellos. Aún así, yo sigo dejando así como la puerta abierta a que puede también haber otro tipo de experiencias que no sean sugestión, pero el experimento sí me hace pensar que algunas cuestiones de las que consideramos sucesos paranormales puedan estar más relacionados como desde ese abordaje, ¿no? Es sugestión o nos convencimos todos de una mentira y Mm. después pensamos que ya era una verdad, no lo sé. No, y ya ven, dicen que es más difícil, eh, pues sacarte de, hacer, más bien, ¿cómo decirlo? Algo más difícil hacerte aceptar que fuiste engañado, ¿no? Es lo que dicen. O sea, que es más fácil engañarte Exacto, que hacerte ver que te engañaron. Ujú. justo. Sí, y creo yo que, bueno, mencionabas algo que también me hacía mucho sentido porque cuando yo hacía mi investigación era lo mismo que observaba. Toda esta clase de experimentos no se consideran válidos porque justamente carecen de un método científico en donde si yo replico con los mismos elementos el experimento, no voy a tener resultados que sean similares o los que tuviste tú, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que mencionabas por ahí que se intentó replicar, pero que pues los resultados fueron distintos. Sí, a unos sí les surgía pues tal cual un ente, pero a otros pues no. Entonces, pues sí, no es comprobable científicamente este. Y bueno, como dije anteriormente, como ya que hablábamos de la sugestión, el siguiente experimento está muy relacionado con la sugestión. Y este es sobre el casco de Dios, así se le llamó. ¿Y qué fue esto? A ver, pues fue un dispositivo, por así decirlo, creado por un psicólogo canadiense especializado en neuroteología. ¿Has escuchado alguna vez de la neuroteología? No es la primera vez que lo escucho. ¿Qué es? Pues es un área que intenta estudiar cómo algunos procesos neuronales pueden originar experiencias místicas o paranormales. Entonces, en pocas palabras, cómo tu mente, cómo puede, cómo es que puede experimentar cosas paranormales, o sea, cómo el cerebro lo puede hacer. Eso es lo que trata de estudiar en sí. Y este hombre, pues se llama, o sea, de apellido Persinger, creía que tanto las experiencias religiosas como las paranormales no eran simples fenómenos alucinatorios, sino que todo estaba, la respuesta detrás de esto era pues el cerebro humano, ¿no? Que te hacía estar en ciertos estados donde eras capaz de experimentar esto. Y pues bueno, por esto él trató de provocar este tipo de experiencias en personas y para esto diseñó esto que se llama el casco de Dios, el cual era un casco que tenía básicamente unos pares de imanes que estimulaban de forma magnética los lóbulos temporales del cerebro. Ajá. Y aparte de esto, el experimento lo llevaba a una sala
pues oscura y privaba sensorialmente a los participantes. Entonces, también estaban en una fase de relajación y bueno, así eran estimulados, pero cabe recalcar que estos imanes que tenía el casco no eran en realidad, pues, imanes muy potentes. Por eso que este experimento fue también criticado por no tener, pues, como bases científicas, porque estos imanes eran incluso, pues, más débiles que un imán de refrigerador. Entonces no es que pudiera tener un gran impacto en tu cerebro, ¿no? Pero aún así, lo interesante de esto es que, bueno, como mencioné, a los participantes se les puso en una sala oscura, no tenían, estaban privados de sus sentidos y nada más tenían el casco. Entonces, después de esto, se les preguntó a los participantes qué es lo que vieron o sintieron, ¿no? Y muchos habían dicho que sentían una presencia, que escuchaban ruidos, que sentían olores, o sea, diferentes tipos de experiencias, básicamente. Pero, pues como dije, este casco en realidad no tiene el poder para interferir con tu cerebro. Entonces, este mismo experimento también fue replicado por otras personas. Por ejemplo, de un equipo, eh, citó a personas tal cual y les puso un casco normal. Y no les dijeron nada. Y después de que les pusieron el casco, les preguntaron si sintieron algo. Y dijeron que no sintieron nada. Entonces, otro experimento se llevó a cabo con que a estos otros participantes le pusieron el casco y le dijeron a los participantes, ¿saben qué? Al ponerse este casco, van a sentir cosas o ver cosas, pero era un casco normal también. Entonces, después de que pasó el tiempo pues sí, mientras experimentaban con ellos, les preguntaban qué sintieron y si dijeron que veían cosas, que sentían cosas. O sea, lo mismo que lo que pasó con la gente que participó lo del casco de Dios. Eh, Así que al final todo fue hecho por mera sugestión de los participantes, no porque en realidad el casco tuviera la capacidad de hacerte ver pues cosas paranormales. Vaya, vaya. Me quedo pensando en lo maravillosa y poderosa que es nuestra mente y también lo maravilloso y fácil que se sugestiona, porque creo justamente que hasta en otro tipo de actividades, no sé si la experiencia previa, la información previa o si tú ya estás mentalizado para cierta experiencia, como que vas siguiendo ese camino, ¿no? Me hace pensar mucho en cuando te dicen, te va a doler, ¿no? O sea, voy a ponerte un piquetito y te va a doler, ¿no? Cuando vas al doctor. Y entonces tú ya estás así de que, ¡ay, no! Me van a inyectar y demás, y empiezas a sugestionarte y pues obviamente duele. Y al menos a mí en lo personal, yo prefiero que cuando voy a inyectarme, les digo a los médicos como, no me digas, o sea, no me avises, ni siquiera me muestres la aguja. Y noto que cuando es así, ni siquiera siento cuando ya me pusieron el piquete y es como, ya, ya está. Y yo no lo noté, ¿sabes? Entonces, creo que muchas veces sí, la información previa que tú traigas a la experiencia va a ser un factor importante en cómo te vas a desarrollar en ella. Y creo que aquí pues se demuestra esto, ¿no? Cómo es que a las personas a las que les ponen un casco común y corriente al momento de decirles, vas a ver algo, ni siquiera les estamos diciendo qué, pero ya estamos cargando información para que su experiencia sea distinta. Sí, y bueno, lo del experimento, esto del casco de Dios, como mencioné, pues se hizo con privación sensorial. Entonces, cuando a ti te ponen en ese estado, como no tienes, pues nada que ver, nada que escuchar, o sea, nada, pues tu mismo cerebro, al carecer de estímulos, pues tiende a crear sus propias percepciones.
Por eso es que cuando estás en salas así, pues una persona puede sentir diferentes cosas. Y esto me lleva a lo que comentaba de lo del plus que les tenía, porque tengo otro experimento, pero este sí fue un experimento científico. ¿Y en qué se trató? De que le hicieron creer a una persona que estaba un ente con ella. ¿Cómo fue esto? O sea, ellos le estimularon el hemisferio izquierdo y este experimento se llevó a cabo en una mujer de 22 años que no tenía ningún antecedente psiquiátrico anormal. O sea, todo estaba bien. Ella nada más estaba ahí bueno, se le iba a hacer un tratamiento quirúrgico para la epilepsia. Em, pero entonces, bueno, decidieron hacer este experimento y estimular esta área del cerebro. Y lo que pasó al estimular esto, esta área, fue que la mujer sentía que había alguien con ella. Y no solamente eso, sino que imitaba su misma posición corporal. Si, no sé, la mujer estaba acostada boca arriba, ella sentía que este ente estaba atrás de ella, igual acostado boca arriba. Si ella estaba si estaba sentada agarrándose sus piernas, ella sentía que este ente también estaba atrás de ella. O sea, que estaba atrás de ella y al mismo tiempo estaba dentro de ella, ¿sabes? Como que estaba superpuesto. Entonces, pues era algo muy escalofriante de sentir esa, pues sí, esa experiencia. Eh, pero pues se demostró que por la estimulación eléctrica eh, en esta área del cerebro, en la unión, específicamente en una unión llamada unión temporoparietal, pues podía dar lugar a este tipo de alucinaciones, por así decirlo, que son cosas que también le puede pasar a la gente con esquizofrenia. Entonces, pues esto es como una versión mejorada, digamos, del casco de Dios, porque pues sí se le pudo hacer ver a alguien un ente mediante estimulación eléctrica en el cerebro. Pero estos sí eran, pues, no eran simples imanes, ¿no? Era algo más fuerte. Pero pues sí, sí se puede lograr este efecto y no necesariamente con sugestión, porque no es que le hayan dicho de que, pues estamos a no, o sea, no, solamente fue un experimento ahí a ver qué pasaba y esto fue lo que pasó. Y lo más interesante de esto es que, como dije, este ente adoptaba la misma postura de la mujer, la misma, pero no se dio cuenta, o sea, ella era consciente de que ese ente tenía su misma postura, pero lo que no se dio cuenta es que esto era porque ella era el ente. O sea, ella era la misma persona que sentía, nomás que nada más que no se podía dar cuenta de eso. Solamente sabía que tenía la misma postura. Y pues bueno, de eso fue ese experimento. Wow, ese creo que ya entra más en el campo científico, ¿no? Ya que podría repetirse y podríamos quizá ver algún tipo de resultado similar, porque justo aquí ya no hubo instrucciones, sino que ya es una estimulación directa a regiones de nuestro cerebro que son súper, súper importantes. O sea, de hecho, ahorita que mencionabas estos dos lóbulos, me gustaría como compartirles de qué más o menos se encarga cada uno, así rápidamente. El lóbulo temporal es lo que está a lo lado de nuestra cabecita, así como pues a los lados literales y justamente recibe pues el procesamiento auditivo, también está encargado de la parte del lenguaje, la comprensión, también pues se ve involucrado ciertos temas en cuanto al aprendizaje, a la percepción visual y el lóbulo parietal que está en la parte de nuestra cabecita arriba, lo que le llaman la mollera, básicamente, que es la parte central y superior de nuestro cerebro. Ahí también se integran ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el procesamiento sensorial y pues también cierto tipo de funciones como el poder integrar todo lo que está recibiendo tu cerebro en cuanto a los sentidos, ¿no? O sea, la vista, el oído y también la parte táctil. Entonces me hace sentido
que si a una persona estimulas ciertas regiones relacionadas con esto, obviamente va a percibir y va a observar esta clase de entes porque estamos directamente, ¿no? Involucrándonos en áreas que se encargan de eso. Que todo nuestro cerebro se encarga de todo, ¿eh? O sea, no, por favor, no hagan eso de que usamos el 10%. Por favor. Sí, no siempre usamos el 100. Que no se Sí, use el sí. potencial, eso es otra cosa. Así es, todo el tiempo usamos todo nuestro cerebro y si bien hay regiones en las que se llevan más ciertos procesamientos, pues todo nuestro cerebro funciona como un todo, ¿no? Pero sí, tiene sentido, me hace mucho sentido que haya tenido este tipo de experiencias con una estimulación un poco ya más enfocada o más directa al cerebro tal cual. Y bueno, nada más para añadir como final, pues esta investigación no se hizo en sí como para buscar pues el porqué de fenómenos paranormales, sino que estos científicos lo hicieron pues para entender mejor cómo surgen ciertos problemas psiquiátricos, ¿no? Y la importancia de pues las diferentes secciones del cerebro, en especial esta, la, es que tiene un nombre un poco complicado, pero es la temporoparietal. Ajá. La corteza temporoparietal. Ujú. Y pues esta parte, incluso en la hiperactividad en esta parte, en los pacientes con esquizofrenia, pues puede llevar a que a una atribución errónea de sus propias acciones a otras personas. O no necesariamente otras personas, ¿no? Puede ser otro ser. Y pues bueno, eso fue las investigaciones que traía para el día de hoy. Ahora quisiera yo escuchar las que tú traes para compartirnos. Pues bastante interesantes, amigo. La verdad es que se me hicieron muy interesantes, tanto las que sí buscaban dar explicación o quizá también refutar la parte paranormal y esta última que pues es hecha con fines un poco más científicos o más enfocados a comprender, pues como dice, ciertos trastornos mentales. Yo voy a iniciar con un experimento que tiene como nombre el experimento Ganzfeld. Este experimento se atribuye al psicólogo alemán, aquí spoiler, voy a pronunciar mal su nombre, es Wolfgang Metzger. Dilo con acento alemán, si no, no. Wolfgang Metzger, no, esto fue muy xenofóbico, lo siento. Perdónenme, perdónenme, no me ponen. Un gran estereotipo, lo siento, lo lamento. Pero bueno, continuamos a nuestra programación habitual. A este psicólogo se le atribuye el experimento Gansfeld y justamente se lleva a cabo en la década de 1930. Surge cuando, bueno, más bien, este psicólogo sugirió que cuando las personas observaban campos de visión sin ningún rasgo distintivo, es decir, como una habitación en blanco, pon tú, eran capaces de ver ciertas cosas que quizá en el momento no estaban ahí. Es muy relacionado a la privación sensorial que ya hace un momento nos estaba platicando Erebus. Bueno, esto es en la década de los años 30, pero hasta los años 70 es cuando comienzan a realizarse experimentos relacionados con esta teoría. Y justamente, pues es este experimento Gansfeld en el que comienza toda la serie de investigaciones que se relacionaron similares a esta misma, porque igual se trató de refutar o se trató de hacer nuevamente como algunas otras personas para poder comparar los resultados. Pero les voy a platicar más o menos qué es lo que se requiere o cómo es que se lleva a cabo este experimento. Para empezar, se ponen a los participantes en un estado de privación sensorial que priva tanto el campo de visión como también la parte auditiva y también la parte táctil. ¿Cómo se realizaba? Bueno, para empezar, la habitación tenía que estar totalmente vacía. Lo único que había en estas habitaciones eran ya sea una cama o un sillón
donde el participante estaría recostado de forma cómoda, en la que no tuviera como molestias, es decir, su cuerpo tenía que estar en gran comodidad porque justamente iba a empezar a relajarse hasta llegar a un estado de conciencia, pues no inconsciente, pero sí súper relajado. En este tipo de habitaciones podía haber iluminación, pero esta tenía que ser en color rojo, aunque lo más común era que no hubiera iluminación. También en este caso se colocaba al paciente, al participante, algo que pudiera cubrir su campo visual. No sé si han visto estas imágenes en donde hay una pelota de golf a la mitad, arriba de los ojos y como atorada con cinta, algo así. Así se hacía originalmente. Yo creo que no. Voy a buscar. Sí, no sé por qué me viene a la cabeza una película, pero a lo mejor la estoy confundiendo, pero sí, se partía una pelota de golf a la mitad y se le ponía al participante una mitad en cada ojo y pues se aseguraba, ¿no? Para que no tuviera oportunidad de ver algo más. O sea, solamente iba a ver como, pues, nada, la oscuridad. También se podía realizar esto con algún tipo de antifaz especial o con lentes especiales que privaran al 100% la visión. Al participante se le ponían unos audífonos y en estos audífonos sonaba un sonido que era suave y que era continuo. Esto es muy importante. Durante todo el tiempo del experimento tenía que estar sonando ese sonido, esa melodía. Y también era importante que no hubiera más personas en esta habitación. Entonces solo se dejaba como al participante y toda la parte de análisis era en otra habitación en donde se observaba pues los resultados. Así se dejaba al participante entre 15 a 30 minutos. Aquí es muy importante porque pues, lo que les decía, en ese tiempo el participante iba a empezar a entrar en un estado de relajación profunda y justo aquí era cuando ya iba a comenzar el experimento. En otra habitación, alguien llamado emisor observaba ciertas imágenes y trataba de concentrarse en enviar esas imágenes de forma telepática al receptor, que es la persona que está privada sensorialmente en otra habitación. Esto pues obviamente duraba un tiempo un poco más prolongado porque el emisor tenía que estar observando estas imágenes e intentando comunicarse con la otra persona, pasarlas, sin contacto, obviamente. Y bueno, se realizaba así. El receptor tenía que identificar cuáles fueron esas imágenes que él recibió. Y con esto, pues lo que justamente se trataba de comprobar, como ya se lo habrán imaginado, era la posibilidad de comunicarse telepáticamente con otra persona. Este tipo de experimentos, como les digo, ha sido replicado en otras ocasiones y tal cual como en las investigaciones que nos presentabas tú, Erebus, pues los resultados realmente es que eran muy variables. Las personas que lo intentaban claramente sí comenzaban a tener cierto tipo de imágenes presentes, pero se debía más que nada a la privación sensorial, porque mencionabas algo muy importante y es que nuestro cerebro trata de llenar siempre los huecos de información, ¿ok? Como por ejemplo, en estas imágenes en donde hay una silueta y luego te preguntan, ¿qué ves? ¿Ves un anciano o una mujer? ¿O qué ves? ¿Dos rostros cerca o una copa, ¿no? Nuestro cerebro trata de darle como un sentido a lo que está observando y bueno, a lo que sí es así 100% ligado a esto es cuando tenemos solamente las esquinas de un cuadrado, al momento de nosotros verlo, nuestro cerebro va a completar la parte faltante y va a lograr ver el cuadrado, ¿sabes? Entonces, tenía sentido que estas personas, al estar privadas sensorialmente, buscaran llenar esos huecos con este tipo de imágenes.
No hubo resultados concluyentes y por lo tanto, pues se ha pensado que es un experimento patito, que realmente no comprueba que exista la telepatía y pues que carece de muchos fundamentos metodológicos para poderse considerar como un experimento válido. Sí, sí, interesante que los dos tengan que ver con, pues, la falta de estimulación sensorial, ¿no? Que en ambos casos, pues, buscan lo mismo de darle un sentido a esa falta de información y cómo lo quieren relacionar también con lo paranormal, ¿no? O en este caso, que el otro fue con presencias paranormales, ¿no? Pues esto es para ver si podemos tener como poderes telepáticos. Así es. Y hay otro experimento también similar a este, ahorita les voy a platicar, pero primero me gustaría compartirles qué es la privación sensorial, porque justamente tanto Erebus como yo hemos hablado de esto. Y bueno, la privación sensorial es la restricción que puede llegar a ser parcial o total de los estímulos que recibimos mediante el tacto, la vista, la escucha, el gusto, es decir, cualquiera de nuestros sentidos. Em, este tipo de restricción sensorial ha sido utilizada a lo largo de la historia de la humanidad de diferentes formas y con diferentes objetivos, ¿no? Podría considerarse un método de tortura, y ahorita les voy a platicar por qué, pero también podría considerarse como parte de las investigaciones justamente para poder conocer un poco más acerca de nuestro cerebro, acerca de cómo procesamos la información que llega de nuestro entorno y pues de ahí un sinfín de temáticas. Estos primeros estudios que se realizaron sobre la privación sensorial fueron en el año de 1954 y más o menos hasta 1960 hay algunos estudios interesantes. El primero es el estudio de Bexton, Heron y Scott en el año de 1954. En este tipo de estudios no había una privación total, sino que era parcial. Los voluntarios se acostaban en una cama dentro de una habitación iluminada, aislada obviamente, y usaban gafas oscuras, guantes también para poder privar la parte táctil y una cápsula de cartón entre las manos. Permanecían así de 2 a 6 días. Yo cuando leí esto dije, ¿qué? Imagínate estar hasta una semana sin ninguna clase de estímulo. Por eso, para mí también entra como un tipo de tortura y fue utilizado durante mucho tiempo como un método de tortura, porque no es natural que nuestro cerebro esté sin información en la nada absoluta y es cuando comenzamos a tener cierto tipo de reacciones. Y esas personas, ¿qué les pasaba o qué sentían cuando les ponían, ajá, cuando le atravesaban por esas experiencias? En todos este tipo de privaciones sensoriales se han encontrado respuestas similares. Lo principal es que hay trastornos visuales. ¿Esto Pero, qué quiere? Ajá. perdón, no, pero me refería a los a los que son de tortura. ¿Que hay información de eso? ¿De que sentían, o más bien que no sentían? No, no, es que no me lo puedo imaginar tampoco, Sí, como dices. Ujú. sí, sí, sí. O Sí. sea, como de lo que sentían como tal, ¿no? Pero como te digo, o sea, había como ciertos mm, trastornos que empezaban a desarrollarse a partir de ahí. Para empezar, o sea, la cuestión de la vista estaba súper cañón porque empezaban a ver los objetos en movimiento, aun cuando estuvieran estáticos, que cambiaban de tamaño, que cambiaban incluso de forma, empezaban este tipo de alucinaciones y sobre todo era utilizado como método de tortura porque las personas que en su momento lo llevaron a cabo se daban cuenta que al tener a las personas en un estado de privación durante un chorro de tiempo, era mucho más sencillo que hablaran. Es decir, no tenían que tocarlos como tal, sino que esta privación era tan fuerte que rápidamente soltaban la sopa, ¿no? Al momento de hablar. Y yo me imagino en ese estado y la verdad es que yo entraría en una crisis muy cañona de no estar sintiendo nada.
O sea, ustedes, aunque no lo crean, nuestro cerebro todo el tiempo está recibiendo información. Aunque nosotros no seamos conscientes de lo que estamos viendo o escuchando o sintiendo, todo el tiempo estamos procesando información. Entonces, al momento de aislar así al 100% esa recepción de información, pues algo colapsa, ¿no? O sea, algo dentro de nosotros colapsa y empieza a haber cierto tipo de distorsiones, empieza a haber también alucinaciones, empieza a haber como, sobre todo en la parte perceptiva, porque pues es lo que estamos trabajando, lo que se está manipulando en este caso. Pero sí, así como no encontré información de qué sentían, pero sí en todo este tipo de experimentos o torturas, lo que se notaba muchísimo era que cambiaba muchísimo la sensibilidad visual, cambiaba también mucho la percepción de los objetos, también la parte positiva, que no sé si llamarlo de esa manera, es que aumentaban las capacidad o la habilidad de, ¿cómo te puedo decir? Como generalizar de poder abstraer la información. No sé cómo ponerlo como en otras palabras, pero el poder abstraer la información. También en algunas fuentes veía que parte de la memoria era como cuestiones positivas que después de esta privación sensorial se presentaban, pero disminuía mucho como la parte de la habilidad matemática o lógico-matemática. Entonces, o sea, la privación sensorial sí llegó a tener pues resultados visibles y sostenibles en los diferentes experimentos. Otro del que también les quiero platicar es el de Wetzler, Mendelssohn y, spoiler, voy a pronunciar mal su nombre, Liederman y Solomon. Este fue en 1958 y aquí el voluntario se acostaba, sobre un colchón que estaba dentro de una cápsula que limitaba sus movimientos y permanecían ahí hasta 36 horas. Y el último, que para mí es el que se me hace aún más interesante, es el de los tanques de privación sensorial, que no sé si en alguna ocasión te ha tocado escuchar acerca de estos. Sí, eso sí los he visto en la tele o en series. Ajá. De... Están encerrados en un tanque y tienen como agua, ¿no? ¿Son esos? Sí, justo eso. Ujú. El tanque normalmente suele ser como un cilindro, ¿no? Y este tanque se llena de agua lo suficiente para que el participante esté flotando. O sea, ya desde ahí yo muero, porque la sensación de estar como flotando en el agua, al menos yo no la tolero, la verdad. No me imagino Está el no relajante. sentir nada. Bueno, a mí sí me gusta flotar en el agua, está relajante. Excepto cuando te pones muy relajado y te empiezas a hundir. Bueno, a mí me pasa eso, ¿no? Pero sí. Cuando estás muy relajado al punto de que te vas para atrás. Sí. Pero sí, ya la verdad no soporto esa sensación. Entonces, para mí este ya sería método de tortura. Pero, bueno, este tanque se llena con el nivel de agua suficiente. El participante tiene que entrar desnudo porque justamente lo que estamos intentando hacer es privar al 100% cualquier pequeño rasgo ahí como de sensación, ¿no? Entonces, nada de ropa, nada físico en lo cual apoyarse, por eso estamos en agua flotando por ahí. Eh, y pues se queda ahí hasta que resiste, básicamente. Aquí no se pone en particular algo en los ojos o en los oídos porque normalmente estos tanques ya están diseñados para aislar todo lo que es el ruido exterior y al momento de entrar no tienen nada de iluminación. Entonces, por más que tú intentes ver, pues lo que ves es la oscuridad. Y aquí sí, tal cual, es hasta que el voluntario pueda permanecer en ese tanque. El tiempo ahora sí puede variar muchísimo. Y justamente esta clase de experimentos, como lo mencionaba hasta hace un momento, pues sí nos explican mucho de cómo es tan importante, yo lo creo así, la recepción de estímulos externos y de información, porque justo
al momento en el que las personas entran en este tipo de privación, comienzan a tener alucinaciones, comienzan a intentar llenar esos huecos de información con algo, algo que nos permita mantener a nuestro cuerpo en su estado natural, que es estar recibiendo estímulos. Entonces, para mí se me hace como muy interesante esta privación sensorial. Yo nunca me animaría honestamente a hacerlo, a experimentarlo, pero hay unos youtubers que sí lo intentaron. Estos youtubers intentaron hacer justamente el experimento de Gansfeld y ellos sí reportaban que vieron flores, imágenes abstractas, ¿no? Así como por la misma privación visual, que sí llegaron a ver elementos tanto conocidos como desconocidos. Dentro del video, como algo que se mencionaba era como cuando te tocas los ojos y te los dejas presionados un rato y te quedas así por más de unos segunditos y empiezan a aparecer como figuras extrañas. No sé si alguna vez lo has hecho. Eh, más o menos, algo así, ajá. Como frotarlo y a veces veo cosas. Lo que me pasa a mí es como veo una luz verde, por alguna razón, pero sí. Órale, eso no, yo cuando me froto los ojos, normalmente empiezo a ver como puntos y después de los puntos empiezan a formarse, pues, no sé, como pequeñas, no sé, como grupos de puntitos que se van expandiendo. Es muy raro, la verdad. Inténtenlo en casa y pues a ver qué ven. Sí, no sé si todos vean cosas muy similares, pero al menos eso es lo que me ha tocado y hablo desde siempre. Eso. O sea, no es que cada vez que me frote los ojos lo hago, es como tú dices, al hacer cierto movimiento, ¿no? Sí, justo es como cierto nivel de presión o cierto movimiento. Entonces, estos youtubers que intentaron hacer el experimento, pues sí reportaron que sí llegaron a ver cosas, pero pues igual, o sea, no hay nada de evidencia respecto a la parte de la telepatía, que recordemos que el experimento lo que trataba era, pues eso, explicar o dar pruebas de que se podía pasar información de forma telepática. No, eso no concluyó eso, pero sí nos dio bastantes elementos para ver los efectos de la privación sensorial en las personas. Creo que los casos más reales de telepatía, bueno, siento yo, por así decirlo, ¿no? De telepatía, son en los casos esos de un pariente, ¿no? O puede ser como un hermano gemelo o algo así que sienten a distancia, pues cosas que no deberían saber, ¿no? O entre padres e hijos y viceversa. Pareciera una especie de telepatía, pero de que de todos modos no se sabe cómo es que una persona puede saber algo que otra persona está sintiendo, ¿no? No se tiene hasta la fecha pues idea de cómo funciona. Uy, ay, tocaste un punto muy bueno, tocaste un punto muy bueno, me leíste la mente. ¿Lo ibas a mencionar o qué? Literalmente leíste mi mente. ¿Qué? ¿Acaso estamos viendo aquí la, cien por la ciento conexión? real, no fe. Sí, esta es una prueba fidedigna. No, sí, me leíste la mente porque justo les quería platicar de algo que a mí se me hace muy interesante. Yo les decía hace un momento, ¿no? Yo cuando estudié psicología, que ya fue hace mucho, ya no quiero hablar de eso, fue hace mucho tiempo, definitivamente. Mucho. Sí, mucho tiempo, o sea, híjole, ya me sentí viejita. Pero bueno, aquí lo importante es esto que les quiero compartir, ¿no? Cuando yo estudié psicología, pues en la carrera de psicología, como les digo, realmente es muy poco lo que se toca acerca de esta clase de temas, la verdad. O sea, al menos en mi escuela, que yo estudié en la poderosísima UDG, el enfoque era un poco más hacia lo clínico, que es básicamente los psicólogos que dan psicoterapia hacia lo educativo, hacia lo laboral, organizacional, que es pues lo que conocemos como recursos humanos, que va más allá de eso, pero como en términos simples, ¿no? Y otro tipo de enfoques como la neuropsicología.
o la psicología social. Y si bien sí te presentan todos los enfoques y dentro de la historia de la psicología sí llegamos a tocar como todos los enfoques, yo me acuerdo que había uno de los psicólogos como más relevantes, para mí al menos, era Jung. Y justamente, pues Jung era como un referente, ¿no? Para mí, dentro de mis clases de psicología clínica, sí lo llegamos a tocar, sí llegamos a ver un poquito acerca de sus, mm, no sé si llamarle como teorías o acerca de lo que él proponía, pero yo nunca de los nunca, supe, al menos dentro de la carrera, que Jung tenía muchísimo interés y además muchísimas experiencias paranormales que justamente fueron poco a poco llevando su investigación y su corriente hacia este tipo de temáticas más de integrar el espíritu con la mente y la conducta. Y justo él habla acerca de este tipo de sincronicidades, le voy a llamar así, en donde tú y yo no estamos físicamente juntos, pero podríamos experimentar al mismo tiempo algo similar o podríamos transmitirnos información. A mí esto se me hizo loquísimo porque yo esto lo conocí hasta después de la carrera, ¿sabes? Nunca me presentaron esta parte más paranormal de nuestro querido amigo Jung y justo les quiero platicar un poquito de él porque explica esto que mencionaba Erebus, que en algunas ocasiones hay cierta conexión, por ejemplo, entre familiares y yo lo he escuchado mucho, ¿no? Así como, es que yo tengo un hermano al que quiero mucho y el día que le pasó un accidente, yo físicamente sentí que me dolió y ahí donde me dolió, él se accidentó. O, por ejemplo, con las mamás, ¿no? John nos habla un poquito de eso y les platico. En su momento, él tuvo pues justamente mucho interés sobre los fenómenos paranormales. Aquí, psicólogos, si nos están escuchando, tómenselo relax, ¿ok? Por favor, no me funen. Esto es relax, cotorrien. Pero yo recuerdo haber leído en algún punto que Jung proponía que todo tenía que estar integrado en el ser humano desde su parte espiritual, la parte de los pensamientos, de la conducta. No podíamos descuidar alguna de estas áreas porque si no ya estaríamos como en un desequilibrio, ¿no? Entonces, él tenía mucho interés por ese tipo de temáticas más espirituales. Y obviamente parte de la espiritualidad de las personas en algunas ocasiones es el esoterismo. Él fue muy criticado por sus colegas porque, pues imagínate, o sea, también tu bebé, o sea, ayúdame, ¿no? Ajá, sí, o sea, criticado porque andaba en esos campos, ¿no? Más Así es, científicos. o sea, sí, era como burla, ¿sabes? Ujú. De cómo un psicólogo formado que tiene acercamiento con otros grandes psicólogos de su época está interesado en conocer temas esotéricos, en conocer temas paranormales y que incluso él mismo decía, yo he presenciado este tipo de situaciones. Pero bueno, él consideraba que existen dos personalidades en el ser humano. Una es el desenvolvimiento en la realidad, que sería todo nuestro plano físico, nuestra conducta en el plano físico. Y la segunda personalidad sería dentro del mundo de lo inconsciente. Y aquí en esta parte del mundo de lo inconsciente, Jung mencionaba que ese mundo tiene sus propias reglas. Ahí justamente es donde ocurren los fenómenos paranormales, no en nuestro plano físico, sino dentro de lo inconsciente. Y llegamos al inconsciente cuando nuestra atención se elimina del mundo exterior y se relaja. ¿No nos suena un poco a la privación sensorial acaso esto? De hecho, estaba pensando yo en la meditación también. Exacto. Ay, sí.
justo cuando llegamos a un estado de conciencia como el de la meditación, ahí podríamos nosotros entrar al mundo inconsciente. También mediante los sueños, por ejemplo, ¿no? Nuestra atención hacia el mundo exterior está suficientemente relajada o apagada y justo tenemos sueños bien locochones. También cuando estamos en ciertos estadios como, pues con sustancias divertidas que te dijera. Sí. ¿No? Con sustancias divertidas, locochonas, también ahí se puede entrar al mundo del inconsciente. Y justamente este mundo inconsciente va más allá del mundo tridimensional. Jung creía que eso traspasa o trasciende lo tridimensional y llegamos a otras dimensiones que no tenemos en nuestro plano terrenal, por así decirlo. Y justamente él, dentro de sus propias investigaciones, llegó a experimentar la creación de un ser místico. ¿No nos suena un poco a los tulpas que nos mencionó Erebus hace un momento? ¿Y qué hacía ese ser místico? Pues Tal para cual. empezar, se llamaba Filemón. Ok. De verdad, o sea, Ajá. real, real, Ajá. real. Pero, ¿qué más era tu pregunta? No, o sea, es que quería preguntar de si tenía también como cierta autonomía. Ajá. Oh, sí, oh, sí la tenía. Sí, sí, sí. Es que a mí es aquí ya donde me explota el cerebro, la verdad. Pero sí, sí tenía cierta autonomía. Fuera de broma, sí se llamaba Filemón, ¿ok? Esto sí es real. Y se considera un daimon que después yo busqué y tal cual me salen imágenes de Digimon, no sé yo ahí, la verdad. Pues de hecho sí Pero suena a Digimon eso. sí, sí, suena un Digimon. Pero bueno, Filemón era un ser místico que acompañó durante mucho tiempo a Jung y por el cual incluso Jung llegó a escribir algunos libros. Aquí ahorita les voy a platicar cómo estuvo este marequetengue, porque neta a mí se me hizo loquísimo. Filemón se le apareció a partir de una dinámica que se llama visualización creativa, en donde tal cual se llega a un estado de relajación tan profunda en donde comienzan a aparecer imágenes, ¿no? Lo que decíamos, puede ser la meditación, puede ser, em, no sé, se me ocurre incluso la hipnosis, pero pues bueno, era esta visualización creativa en donde comienzan a surgir imágenes, traca, 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 imágenes, imágenes, y ahí apareció Filemón. Él tenía autonomía, así como lo menciona Cerebus, era autónomo. De hecho, Filemón muchas veces tenía conocimiento que ni el mismo Jung llegaba a tener. Hablaba de temas con él, o sea, literalmente hacía conversaciones con él y gracias a esas conversaciones, Jung llegaba a comprender temas o cosas que él no tenía el conocimiento. Que eso a mí es donde se me hace loquillo, ¿no? Digo, como, no sé si realmente nuestra capacidad cerebral es tan grande para guardar y almacenar conocimiento en algún lugar por ahí perdidito y en estos estados llegamos a él, pero lo que mencionaba Jung en sus relatos es que había incluso temáticas que él no conocía, pero Filemón sí. Había una diferenciación. No dependía de Jung, sino que Filemón era una entidad completamente externa a él, pero en el mundo inconsciente. ¿Cómo vamos hasta aquí? Me estaba acordando de otro ser. O sea, no vamos a hablar de esto en este capítulo, pues, pero ¿no has escuchado de Aiwas? ¿O no? No, ¿O de Crowley? creo que no. Bueno, es que había un ser, considerado como ángel, que se llamaba Aiwas, que fue, bueno, así lo nombró él, o, bueno, no sé si este Aiwas se nombró a sí mismo así, o lo nombró Aleister Crowley, que era un ocultista inglés, y él también decía que este ángel se le apareció y escuchaba, pues le hablaba, ¿no? A Crowley. Y en sí no sé qué tanto le decía, como digo, no tengo tanto conocimiento de ese tema, pero sí sé que existe y sé que fue tal cual así. Tal vez para la otra pueda conseguir ya más información para otro capítulo, pero al menos así es como lo conozco, de que
era también un ser independiente, y en este caso, un ángel. Curioso que mencionaras un ángel, amigo mío, porque justamente Filemón, dentro de las representaciones que se hicieron de él, tenía alas y un halo alrededor de su cabeza, como una luz amarilla, una luz radiante, y era representado siempre con alas. O sea, era la imagen de John, pero un poco más celestial. Está curioso, ¿verdad? O sea, a mí me llama mucho la atención. Que los dos son ángeles, sí, está Sí. curioso. Ujú. Sí, o sea, no sabemos si Filemón era un ángel como tal, pero la representación que se hace de él tiene alas, ¿no? Tal cual. Y bueno, ahora sí, ya que conocemos que Jung también estaba medio loquillo y le gustaban estos temas, me gustaría platicarles acerca de esto que mencionó hace un rato Erebus, que son pues ciertas sincronicidades. Estas sincronicidades son tal cual, ¿cómo te puedo explicar? Pues sí, experiencias que suceden en dos lugares distintos, pueden ser súper separados, con dos personas distintas que podrían estar conectadas por algún motivo. Uno de los casos que pasó con Jung fue, él tenía un paciente que se suicidó, ¿ok? Y lo hizo con un arma. Curiosamente, la noche en la que sucede esto, Jung estando en cualquier otra parte, o sea, cualquier otra parte, en otro lugar, tuvo experiencias en el hotel en donde estaba hospedado acerca como si algo entrara a su cuarto, como si cambiaran, ¿sabes? Este tipo de experiencias que son como medio paranormales, de algo está raro, y sintió como un fuerte golpe que fue desde la parte frontal de su cabeza y como si rebotara en la parte trasera, ¿ok? O sea, se pega como en la frente y rebota en la parte de atrás. Él no se golpeó, él simplemente sintió eso. Cuando le cuenta la noticia del paciente, pues curiosamente, en esa misma noche que él sintió esto, pues tuvo un disparo y justamente entró por la parte frontal y salió por la parte trasera. Espero que esto no sea como demasiado gráfico, pero es para como poder explicar, ¿no? Que él vivió esta sincronicidad de algo que estaba pasando con otra persona en cualquier otro lugar. Y justamente de aquí es donde empieza su teoría acerca de que, pues, hay realmente una relación que llega a unirnos a todas las personas. Esto lo llamó como inconsciente colectivo o mente universal, que tal cual conecta nuestros pensamientos. Esto ya es como aparte de la sincronicidad, pero creo que se relaciona mucho en cómo en algunas ocasiones las personas llegamos a tener percepciones o ideas muy similares, aun cuando no nos conozcamos, estemos del otro lado del mundo, es por este inconsciente colectivo, es información que se guarda como si fuera la nube, como cuando guardas información en la nube, Una que nube cualquiera humana. puede acceder a ella. Ajá, sí, la nube humana, tal cual. Y está muy loco porque de aquí viene pues justo el concepto de arquetipos, que es esa creación inconsciente que todas las personas compartimos acerca de ciertos símbolos o ciertas representaciones. Y bueno, sobre este tema de los arquetipos y del inconsciente colectivo y de sincronicidades y demás, tengo una última anécdota de Jung, en donde justamente creo que se ejemplifica perfecto el cómo funciona este inconsciente colectivo respecto a información que está ahí en algún lugar, pero que llegamos a acceder a ella a veces hasta por casualidad, ¿no? En este caso, en la historia de Jung, menciona que en algún momento a él lo invitaron a un evento social y estaba en la mesa pues sentada con un chorro de personas que él no conocía. Y justamente estaba platicando, ejemplificando quizá alguna situación y empezó a contar una historia falsa. O sea, él comenzó a contar la historia ahora sí como creación propia, creación personal.
y de pronto se dio cuenta que en la mesa lo estaban viendo un poco raro. Él decide cómo levantarse, es como que, con permiso, en un momento regreso, se va y una persona llega con él y pues básicamente es como de, oye, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué hiciste eso? ¿Estás bien? Jung, sí, así como todo bien. Y Jung se quedó como pues extrañado. Él mencionó que realmente él no hizo nada, o sea, él estaba contando una historia inventada. Y la otra persona, este tercero, le compartió que no, que la historia que le estaba contando era literalmente la historia de vida de uno de los ahí presentes. ¿Era una historia trágica o por qué se sacaron de onda? Sí, sí, era una historia trágica. Ya, no manches. Así que triqui traca, te la sé. O sea, aquí, pues justamente John, él vivió las experiencias paranormales o este tipo de experiencias que van más allá de lo consciente y demás. Y justo por eso se interesó tanto en su estudio. La neta es que a mí me parece muy interesante, pues, ya de forma personal, o sea, por mis propias creencias y por mi propia experiencia. Se me hace muy interesante cómo es que él plasma todos estos conocimientos, su propia experiencia de vida en estas teorías que tal cual son teorías, pueden estar equivocadas, pueden estar, no sé, más allá de lo real, ¿no? Pero a mí sí me hace sentido en algunos aspectos, sobre todo esta parte de las sincronicidades. Platicaba con una persona esto ya está fumadísimo, ¿eh? O sea, de verdad, aquí ya no me responsabilizo por estas palabras, pero él me decía que incluso en la física, y a ti, Erebus, te gusta este tema, a lo mejor me podrás orientar un poquito más, existe un concepto similar a la sincronicidad que es el entrelazamiento cuántico, algo así. Ah, sí, 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 sí. Que si le aplicas, manipulas cierto, una cosa así a partícula o aún más pequeño, que eso también afecta a la otra parte, ¿no? A la distancia. Así puede estar a muchos años luz de distancia. En ese mismo instante, esa contraparte también sufre cambios, ¿no? Así es, justo. O sea, lo que suceda con alguna de esas, creo que son moléculas, si no estoy mal, va también a afectar a la otra, aunque estén, como dices, o sea, súper lejos no sé, yo no sé cómo funciona la física, la verdad, pero se me hizo interesante cómo es que, pues también en la física hay un concepto similar. Obviamente aquí estamos hablando ya como de otros aspectos, pero la sincronicidad se me hace muy similar a esto, pues, o sea, partiendo de que toda la humanidad a lo mejor viene de un todo o nosotros formamos ese todo, somos parte de eso, compartimos información. De hecho, Jung se interesó mucho por el tarot. Es un tema que él no logró estudiar al 100% porque no encontró quien le siguiera el juego, pero sí se interesó mucho en este tema de los arquetipos. Y bueno, al menos cuando yo hago lecturas de tarot, normalmente me trato de enfocar un poquito en eso, ¿no? Esos significados arquetípicos que vienen con las cartas. Por ejemplo, el arquetipo del padre, o sea, de la madre, ¿no? Cuando nosotros pensamos en mamá, pues hay características que ya damos a ese concepto. O cuando pensamos en alguien errante que va caminando por la vida, que podría ser el loco, ya hay ciertos conceptos que le damos a esa imagen, a ese arquetipo. Y pues bueno, este conocimiento también podría pasar de generación en generación sin siquiera haberlo comunicado verbalmente. Es algo que va más allá, es parte de este inconsciente colectivo. Y pues bueno, esto es lo que yo que les quería platicar. Y ya para cerrar mi grandiosa participación en este podcast, voy a platicarles una experiencia que tuve en la carrera, justamente con un profesor que en su momento todos tachaban acá de bien loquillo, porque él justo tenía más acercamiento con una corriente de la psicología que se llama psicología transpersonal. ¿Qué es eso? Les voy platicando un poquito.
La psicología transpersonal es una corriente que estudia estados de conciencia que van más allá de lo que tenemos como en nuestro plano consciente, ¿no? En esta realidad consciente. Involucra mucho la parte espiritual, involucra mucho integrar pues estos aspectos del potencial y el desarrollo del ser humano en este campo, en esta área un poco más espiritual, más trascendental, como su nombre lo indica. Y justamente yo me acuerdo que teníamos este docente, este maestro, que en la carrera era muy, muy criticado porque en sus clases tocaba este tipo de temas. A mí él solamente me llegó a dar una sola clase y recuerdo que en efecto él nos puso en una, no sé si meditación podría ser la palabra correcta. No voy a explicar bien el contexto porque pues la verdad es acerca de una situación que sucedió en México hace ya al menos 10 años, que fue una situación que pues conmovió mucho al grupo estudiantil y a la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, por respeto a ese contexto, no mencionaré grande información, pero lo que sí recuerdo es que este maestro nos puso en un estado de meditación a todo el grupo, a todo el grupo. Y yo puedo decir que experimenté la nada, el vacío. Y es muy extraño porque yo platicaba de esto con otra persona y justamente le decía como, cuando tú dices no siento nada, realmente no es así, porque como nosotros les decía, todo el tiempo estamos recibiendo información por nuestros cinco sentidos o los sentidos que tengamos funcionales, ¿no? En ese momento, pero todo el tiempo estamos recibiendo información. Entonces, aunque tú estés tirado en tu cama así como viendo al techo, estás sintiendo algo. Hay temperatura, hay la sensación del lugar en donde estás sentado, la sensación de tu ropa. Y yo recuerdo que en esa meditación o en ese estado de conciencia en el que nos dejó ese profe, yo sentí la nada. O sea, de verdad está muy loco y no los juzgo si también a mí me empiezan a funar como a John, que lo funaban en su momento. Pero sí, se me hizo muy interesante la experiencia porque justo al regresar de este estado de conciencia o de meditación, el maestro nos preguntaba como qué experimentaron, qué vieron, qué sintieron, y sin hablar entre nosotros, ¿eh? O sea, de verdad, sin hablar entre el grupo, todos dijimos lo mismo. O sea, todos decíamos como, no, pues es que no sentí nada. O sea, sentí que estaba como en un espacio profundo, esa era como la única percepción que yo podía tener y que también algunos compañeros compartían. Y la nada, o sea, la ausencia de cualquier estímulo. Y fue una experiencia muy loca. Yo recuerdo que él llegaron a verlo intentando curar a ciertos compañeros que se lastimaban en la escuela o demás con las manos, o sea, con la parte de su energía. Y él llevaba mucho como este tipo de corriente. Era muy criticado, no les voy a mentir, era muy criticado en la escuela, porque creo yo que pues no comprendíamos al 100% estas corrientes como la que comparte Jung como esta que es parte de la psicología trascendental. Y quise traerlo como a este capítulo porque pienso yo que dentro al menos de la psicología, este tipo de experimentos que tratan de refutar estas experiencias paranormales o misteriosas, hay varias, ¿no? Hay muchas que justamente pues al final concluyen que no hay pruebas, no existen pruebas de que eso pues sea verídico, pero a mí también dentro de otra parte, y esto ya es dejando mi lado profesional, sí pienso que hay cosas que todavía la ciencia o el ser humano no puede explicar y no quiere decir que por eso no sean reales o no existan. Y yo por eso me gustaría animar a todos nuestros escuchas que, que en este tipo de experiencias tengan su mente abierta a poder saber que hay cosas que no porque no sepamos qué son, cómo se llaman o por qué surgen, no son reales, porque muchas cosas de las que actualmente usamos en su momento
no eran reales porque no existía la posibilidad de que algo así pasara. Y ya lo está, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor eventualmente iremos poco a poco desarrollando esa información. Y también, pues, creo que está padre como experimentar este tipo de, pues los experimentos que trajimos, porque son experimentos muy sencillos de hacer, obviamente con su precaución, ¿no? O sea, con mucho cuidado, pero la meditación, intentar encontrar como estos estados de relajación, para poderlo experimentar, creo que también está chido. O sea, a mí al menos sí me gusta mucho experimentar esta clase de sucesos que luego termino así toda asustada, pero se me hace muy interesante como vivir experiencias más allá de lo físico, de lo humano, porque me hace creer en algo superior. No sé a ti qué te pase con estos temas. Justamente también iba a mencionar lo de la meditación, eh, porque yo no hace mucho, ¿qué será? ¿4 meses, más o menos? Pues ya era de noche y yo estaba con mi novia y yo le dije, oye, quiero tratar de hacer un viaje astral. Que eso también podemos hablar en otro capítulo de esto, ¿no? Pero bueno, esa noche queríamos hacer eso. Bueno, yo quería hacer eso. Y ella dijo que sí, que va. Y pusimos una meditación guiada, ¿no? Para viaje astral y así. Y la verdad, era mi primera vez meditando ya bien, bien así con audio y todo, ¿sabes? No lo había hecho antes. Y pues también, bueno, hablábamos de cómo la privación sensorial hace que tú te imagines, que tu cerebro haga que te imagines diferentes sensaciones, ¿no? Por lo mismo que no tienes estímulos. Pero en una meditación, pues sí estás con estímulos. O sea, estás escuchando algo. Obviamente tu sentido del tacto también está presente, o sea, estás sintiendo, pues como tú dices, la ropa, dónde estás, el aire, o si no hay aire, pues la temperatura, o sea, no estás privado de tus sentidos, estás ahí con tus sentidos bien. Y entonces en esa meditación, pues yo empecé como, me veía como acostado sobre el agua, tal cual, o sea, sobre el agua, esa sensación que nomás cuando estás flotando, la que te comentaba que a mí sí me gusta, así estaba yo, así lo sentía mi cuerpo pues flotando y pues poco a poco como, no sé, elevándose. Eh, y bueno, con el tiempo pues yo tenía los ojos cerrados y estaba totalmente a oscuras en el cuarto. Entonces, pues comenzaba a ver cosas incluso con los ojos cerrados. No así cosas de color ni nada, no, sino figuras, ¿sabes? Sombras, figuras. Eh, las podía distinguir pues por las tonalidades, más bien de negro. Eh, y luego, pues yo, pues ahí me gusta mucho lo del espacio y eso. Y como yo quería hacer como un viaje astral, pues dije, trataba de yo hacer un viaje astral como por el universo. Y pues no sé si esto ya fue sugestión o no, ¿verdad? Pero yo sí comencé a ver como estrellas y así, ¿sabes? O sea, no tan de cerca, sino como uno ve cuando voltea al cielo y ves el cielo estrellado. Bueno, cosas que casi nunca se puede hacer porque si vives en una ciudad grande, pues no, casi no ves nada, ¿no? Pero bueno, imaginemos que sí puedes ver estrellas, pues así lo veía yo, pero no lo veía desde abajo, o sea, desde la tierra, sino yo lo veía pues inmerso así a lo lejos las estrellas, pero yo en el espacio. Y luego vi otras cosas y así, ya no relacionadas con el espacio. Pero, pues sí, estuvo muy loca la experiencia. Y lo más loco de eso es que, pues esto, como repito, lo hice en la noche. Entonces, pues ya terminó la meditación y pues ya nos fuimos a dormir y así. Pero yo me sentía como un poco oído. Y a la mañana siguiente que desperté, me seguía sintiendo oído, no me seguía sintiendo aquí. O sea, como que mi mente estaba en otro lado. Era una sensación muy extraña. Y también mi novia dijo que se sentía como así. Y duramos un buen rato así, ¿sabes? Como nuestra mente en otro lado y nuestro cuerpo aquí. Esto estuvo súper extraño. No era una sensación muy placentera, la verdad, eso de estar como oído. Pues tampoco era del todo desagradable, solamente era una sensación, pues, como, no sé, diferente. Eh, y pues bueno, eso era lo que yo quería compartir sobre la experiencia de meditación. Y sí es algo muy místico, pues. Eh, y bueno.
como dijimos, aquí hablamos de diferentes experimentos y pues bueno, unos pues la misma ciencia no los aprueba y los puede refutar pues fácilmente por falta de pruebas y eso. Pero, pues como dices, no hay que tener la mente abierta a ciertas cosas. Por ejemplo, esto de los experimentos que vimos, creo que, em, bueno, si los escuchas, pues tú puedes pensar, por ejemplo, en el caso de Philip, pues más sugestión y eso, igual con el casco de Dios, pero si tú quieres experimentar lo paranormal o más bien quieres creer en ello, creo que no es por mediante ese camino de ver este tipo de experimentos de dudosa procedencia, sino creo que la mejor forma de percibirlo es con tus propias experiencias, ¿no? Como yo digo, o sea, yo trato de ser como el racional, pero si yo creo en las cosas paranormales es porque yo mismo he experimentado cosas paranormales que de verdad no le agarro ninguna explicación. Y pues de la experiencia propia nace pues esto, ¿no? Mi propia creencia de que estas cosas existen y la misma ciencia no puede explicar actualmente todos los fenómenos. No los puede refutar del todo, pero tampoco los puede explicar. Y no porque no los pueda explicar, no significa que no existan, ¿no? Eh, y bueno, nada más como un último comentario, me dejaste pensando con lo de lo que mencionaba tu amigo, esto de lo del entrelazamiento cuántico, porque hay un libro que justamente explica. Más bien, no explica, muestra cómo es que el, el mundo científico y el mundo místico ha tratado de explicar como el misterio de la vida, ¿no? Pero con diferentes caminos. Y se puede ver pues distintas dualidades entre ambos mundos. Por poner un ejemplo, en la física está algo que es la dualidad onda-partícula y en el mundo místico está como la dualidad del yin-yang. Y así va a lo largo del libro, va mostrando diferentes ejemplos de estas dos caras de algo que intenta explicar lo mismo, ¿no? Pero desde diferentes puntos de vista. Yo me enteré de este libro gracias justamente a un youtuber que también veo su contenido, que es un doctor en física, que se llama Javier Santaolalla y tiene su canal de YouTube llamado Datum Blog. Él tiene un video hablando de este libro, por si quieren saber más. Tiene, pues ahí, todo un video dedicado. Entonces, pues nada, quería mencionar eso por si hay alguien en la audiencia que le interesa más como sobre este mundo, esta dualidad entre lo místico y lo científico. Creo que está interesante. Bueno, me ha gustado mucho que al menos en este podcast hemos intentado ver todo lo místico desde estas dos perspectivas, a veces más de una, a veces más de otra, depende también como el tema o la experiencia, pero se me hace muy padre cómo es que pues puede haber incluso una tregua o un acuerdo entre ambos lugares porque pues hay cosas que sin duda la ciencia siempre nos va a poder explicar de formas muy sencillas, de formas muy certeras también, pero otras en donde también pues está chido como experimentar o buscar este tipo de conocimiento en otros lugares. Yo también soy muy partidaria de que si pueden, intenten experimentar, aunque sea con la meditación, para que también puedan tener como esa referencia, ¿no? Y ver qué pasa, pero al mismo tiempo también documentarse con este tipo de espacios más enfocados como de la divulgación científica o pues en cuestiones ya como un poco más formales, entre comillas. Me ha gustado mucho el capítulo de hoy. Creo que me quedo súper satisfecha con este enfoque que sin querer queriendo se dio y cómo encontramos similitudes en ambos lados, ¿no? Como tanto la parte de la parapsicología, de lo místico, de lo espiritual, pero también en otro lado, pues la parte un poco más científica, más lógica, física. Sí, como digo, o sea, pues creo que pues el mundo pues, en sí es muy complejo, ¿no? Y tal vez no se puede explicar todo desde una sola perspectiva. Bueno, ciertos temas, pues sí, ¿no? Pero otros temas más complejos,
pues requieren de más cosas. Eh, porque incluso en la ciencia, mm, me pongo a pensar en lo de el viaje al espacio, cuando mandaron personas a la luna, pues no solamente estaban físicos, estaban gente de otras ramas de la ciencia, ¿no? Química, biología, física, o sea, todos cooperando para un solo objetivo, ¿no? Pero son ramas de la ciencia. Pero para cosas más que van más allá de eso, pues la ciencia no puede ofrecer actualmente pues las respuestas, pero tal vez con algo de perspectiva científica, algo de perspectiva mística, se pueda llegar a un punto en el que se pueda o trate de explicar lo mayor posible pues ciertos misterios, ¿no? De la vida. Así tal y cual, y tal y como ocurre la cooperación entre las distintas ramas de la ciencia, tal vez se pueda cooperar en distintas ramas del conocimiento humano, para llegar a pues ciertas conclusiones. Creo que aún queda mucho, mucho camino por recorrer y creo que también está padre que haya corrientes que comienzan como a intentar fusionar así, al menos de forma personal, creo que es positivo estar abierto a todo, a ambos mundos. Y pues la verdad es que me voy muy maravillada de cómo es que el ser humano pues ha intentado explicar estas experiencias con experimentos o con teorías, ¿no? En el caso de Jung que les platicaba, o también, pues, cómo es que hay hasta una rama tal cual dedicada al 100% a todo esto, como ya nos explicó Erebus al inicio con la parapsicología. Me voy muy feliz, me voy muy satisfecha, creo que aún queda mucho camino por recorrer en estos dos grandes mundos. Y pues yo les agradecería mucho, no sé si tú tengas algo más que compartir, Erebus. No, ya sería todo. Ahora sí ya no tengo más que compartir, más que pues seguir esperando para cuando nos compartas cierta cosa, cierta historia más adelante. Así es. Pero por ahora, pues sería todo. Pues muchas gracias. Recuerden que esto fue Voces de Hades. Y nos vemos en otro capítulo. Adiós. Bye. Nos vemos Bye. luego.